Acompáñame a descubrir cómo vivían las civilizaciones antiguas. Orígenes. Dicen que el amor libera, pero en Roma, amar era un riesgo. Antes de los templos, antes de las guerras, antes de los imperios, ya existía un enemigo silencioso, el deseo. No el deseo que acaricia, sino el que desobedece. Porque en el corazón de Roma, el cuerpo no era tuyo. Pertenecía al Estado, al linaje, a la ley. Y quien amaba fuera de su deber, no cometía un pecado. Cometía una traición. Este no es un cuento de pasión. Es una historia de poder, castigo y miedo. Bienvenido a Roma, donde el amor se pagaba con la vida. Nadie hablaba de amor en Roma. El amor era un lujo que solo los débiles podían permitirse. Lo que realmente importaba era el orden, la apariencia. El matrimonio no era un refugio del alma, sino una estructura de poder, una alianza entre familias, una transacción entre nombres, un contrato que mantenía al imperio en equilibrio. Y dentro de esa estructura, el deseo era el enemigo, porque el deseo, cuando no obedecía, era una forma de rebelión. El adulterio no se castigaba por traicionar al cónyuge, sino por desafiar al Estado. Una mujer que amaba fuera del contrato era una amenaza política. Un hombre que yacía con la esposa de otro era un insurgente. El placer, si no seguía las normas, se convertía en crimen. Roma sabía algo que nosotros olvidamos, que el cuerpo es una forma de lenguaje, y que cuando el cuerpo miente, la sociedad se resquebraja. Por eso el castigo no era solo físico, era simbólico. Una mujer acusada de adulterio podía ser despojada de su dote, desterrada y borrada del registro público. No era suficiente con separarla del marido. Había que borrar su existencia social, convertirla en sombra, en advertencia viva para todas las demás. Porque el imperio no castigaba el acto, sino el ejemplo. Roma no podía permitirse el lujo de que el amor se volviera libre. Y sin embargo, bajo las túnicas blancas y los templos de mármol, todos sabían la verdad, que Roma entera estaba podrida de deseo, que los mismos senadores que condenaban la infidelidad compraban esclavas y adolescentes para saciar sus fantasmas, que el poder siempre se ha alimentado de la hipocresía, y que la moral, en manos de los poderosos, siempre fue un disfraz. La historia lo deja claro. Roma no cayó por las invasiones bárbaras, cayó por dentro, por ese deseo reprimido que terminó devorando su propio reflejo. Hoy no nos apedreamos en plazas, ni desterramos a nadie por amar fuera del molde. Pero basta una acusación, una foto, una palabra fuera de lugar. Y el imperio digital hace lo mismo que Roma hacía hace 2000 años. Exhibe, juzga y destruye, en nombre de la virtud. En Roma, el adulterio era mucho más que un error de cama. Era una ofensa contra el alma colectiva, un atentado contra la idea misma de civilización. El cuerpo, en esa época, no pertenecía al individuo. Era propiedad del linaje, del apellido, del Estado. La mujer no era vista como una persona autónoma, sino como el vaso sagrado de la descendencia. Su vientre representaba la continuidad del orden. Y por eso, cualquier deseo fuera de lo permitido era considerado una profanación. El adulterio no destruía una familia, amenazaba la pureza de Roma. La ley lo dejaba claro. Lex Iulia de adulteris coercendis, promulgada por el propio Augusto, un código que no castigaba la pasión, sino el descontrol. Bajo su mandato, el imperio se convirtió en un teatro moral. La virtud era obligatoria, y la culpa, un espectáculo. Quien se apartaba del modelo
Perdía el derecho a existir en público. El esposo podía denunciar a su mujer, y si el tribunal encontraba pruebas, el castigo no era solo físico, era social. La mujer perdía su dote, su nombre, su lugar en la casa, y era desterrada. Ninguna esclava debía servirle. Ningún hombre podía tocarla. Era condenada a una existencia intermedia, ni viva ni muerta, ni esposa ni libre. Pero el poder nunca se sacia con el castigo. El verdadero objetivo era el ejemplo. Una mujer caída servía como advertencia a las demás, un recordatorio público de que la libertad es un privilegio frágil, y en el fondo, todos lo sabían. Roma necesitaba a esas víctimas para sostener su propio equilibrio moral. Sin transgresoras, la virtud no tendría teatro donde representarse. Detrás de las leyes había una verdad más silenciosa. El imperio temía al deseo, porque el deseo no obedece. Ninguna frontera, ningún decreto, ningún dios podía dominar el impulso de un cuerpo que recordaba su poder. Y ese poder, cuando se escapa del control, se vuelve amenaza. Por eso el adulterio era tratado como una herejía invisible, una enfermedad del espíritu, una traición al orden, al deber, a la obediencia. El amor libre era visto como un virus, un contagio capaz de infectar al resto. Roma no castigaba a la enferma, castigaba a la portadora del contagio. En el fondo, cada sentencia era una oración del miedo. El miedo a que el deseo destruyera la estructura que los mantenía firmes. Porque Roma era grande, sí, pero también era frágil, y lo que realmente temía no era perder territorios, sino perder el control sobre el alma humana. Roma no castigaba en silencio. Castigar, en Roma, era un acto de representación, un modo de decirle al pueblo: esto somos, esto permitimos, esto prohibimos. El dolor era un lenguaje, y el público, su testigo obligado. Las sentencias por adulterio comenzaban en los tribunales, pero su verdadero escenario era la mirada colectiva. El cuerpo de la mujer acusada se transformaba en un texto donde el Estado escribía su autoridad. Ningún castigo era privado, porque la vergüenza necesitaba espectadores para ser útil. El exilio era solo el final. Antes venía la ceremonia. El juez ordenaba que la acusada fuera presentada con el cabello deshecho, sin joyas, sin los símbolos de su estatus. Esa desnudez no era física, era jerárquica. El poder la despojaba de todo lo que la hacía alguien. Su nombre era leído en voz alta, junto con el de su amante, y la multitud aprendía lo que Roma enseñaba mejor que nadie, que el deseo, cuando no obedece, debe ser expuesto y humillado. Algunas eran enviadas a islas remotas, apartadas de la vida pública, donde pasaban los días sin testigos. Otras eran condenadas a vagar sin casa, sin protección, convertidas en espectros sociales. Y las más desafortunadas, las que habían desafiado a hombres influyentes, terminaban mutiladas, torturadas o muertas, sin registro alguno. Roma sabía borrar, sin mancharse las manos. El emperador Augusto lo demostró con su propia familia. Su hija, Julia, fue acusada de adulterio y desterrada a una isla desierta, sin contacto humano, sin agua suficiente, sin voz. El mismo hombre que se proclamaba reformador moral ofreció el cuerpo de su hija como sacrificio público, no por venganza, sino por política, porque en Roma incluso el amor paterno debía someterse al poder. El pueblo, mientras tanto, observaba, aplaudía la pureza, celebraba la justicia, repetía las palabras del Senado sin comprender que estaban presenciando una liturgia del miedo. Cada castigo era una misa de control.
la ceremonia de una sociedad obsesionada con aparentar pureza mientras se pudría por dentro. Roma no conocía el perdón. Creía que todo error debía ser corregido con una dosis exacta de dolor. El castigo no buscaba redimir, sino recordar. Recordar quién mandaba, quién obedecía, quién podía amar y quién no. El cuerpo castigado era un altar donde el poder ofrecía su espectáculo más antiguo, el de la moral hecha violencia. Y así, entre aplausos y silencios, Roma sostenía su imagen de orden perfecto. Las mujeres aprendían a callar, los hombres a fingir, y los dioses, desde sus templos, seguían observando en silencio esa comedia sangrienta que llamaban virtud. Roma parecía indestructible. Sus templos tocaban el cielo, sus ejércitos gobernaban la tierra, su ley dictaba lo que era justo y lo que no. Pero bajo esa perfección de piedra había un sonido que nadie quería escuchar, el murmullo del miedo. Después de cada castigo, el silencio se hacía más espeso. No era el silencio de la paz, sino el del sometimiento. Las mujeres aprendieron a medir sus gestos, a cuidar su mirada, a elegir cada palabra como si fuera una confesión. El deseo se convirtió en una culpa invisible, una sombra que las seguía incluso dentro de los templos. Y los hombres, esos que podían permitirse el placer sin condena, también quedaron atrapados en su propia máscara. Roma entera empezó a actuar. Nadie vivía, todos fingían. La virtud se volvió una moneda, una fachada que compraba respeto y seguridad. El alma romana se llenó de miedo a ser vista, a ser juzgada, a caer en desgracia. Cada ciudadano era un vigilante del otro. El control dejó de venir del Estado, brotó desde adentro, como un virus moral que transformó la conciencia en prisión. La esposa temía al marido, el marido temía al Senado, el Senado temía al pueblo, y el pueblo temía a los dioses. Roma no estaba gobernada por leyes, sino por una red de miedos que sostenían su equilibrio. La represión creó una paradoja. Cuanto más se predicaba la virtud, más se buscaban los placeres ocultos. Las casas nobles se llenaron de túneles, de fiestas secretas, de templos cerrados donde el cuerpo podía ser libre por unas horas, antes de volver a ser máscara. El deseo, al no poder expresarse, se volvió perverso. Ya no era amor, ni pasión, ni curiosidad. Era rabia, era venganza, era poder. Las víctimas del sistema, esas mujeres borradas, esos amantes silenciados, esos esclavos usados como desahogo, dejaron un eco que ningún monumento pudo callar. Un eco que decía: Roma no castiga el pecado, castiga la libertad. Porque en su obsesión por controlar los cuerpos, Roma perdió lo único que hacía grande a una civilización: el alma. Y cuando una sociedad se acostumbra a ver la humillación como justicia, su decadencia ya ha comenzado. La grandeza de Roma no cayó por las espadas, ni por los bárbaros, ni por las traiciones del Senado. Cayó cuando el miedo reemplazó a la verdad, cuando el deseo se volvió delito, y cuando la vergüenza se convirtió en religión. Creemos haber superado a Roma. Nos miramos desde el siglo XXI y decimos: somos libres, somos modernos, somos distintos. Pero si uno observa con calma, si apaga el ruido por un momento, se da cuenta de que nada ha cambiado. Solo hemos refinado las formas del castigo. Solo hemos hecho del juicio un arte más silencioso, más elegante, más constante. Roma tenía sus foros. Nosotros tenemos nuestras redes. Ellos tenían senadores que dictaban moral. Nosotros tenemos multitudes digitales que deciden quién merece seguir existiendo. Y cada día, alguien es señalado,
exhibido, desterrado, no ya a una isla, sino al olvido, a la cancelación, a esa muerte simbólica que no necesita sangre para doler. El adulterio, en nuestro tiempo, ya no es un delito del cuerpo, es un delito de imagen. La traición ya no se castiga con destierro, sino con exposición. La vergüenza pública sigue siendo la moneda más poderosa del poder moral. La multitud no busca justicia, busca purificación. El dolor ajeno se ha convertido otra vez en espectáculo, y cada pantalla, en un anfiteatro donde todos somos jueces y gladiadores a la vez. Pero Roma no está afuera, está dentro. Vive en esa voz que te dice qué debes mostrar, cómo debes comportarte, qué debes desear y qué debes callar. Vive en el miedo a ser visto, en la culpa de sentir, en la necesidad de pertenecer. Llevamos siglos repitiendo sus rituales sin darnos cuenta, creando ídolos, traicionando a los que amamos, crucificando a los diferentes y venerando a los que fingen pureza. La historia del adulterio romano no es solo una anécdota del pasado, es una metáfora de lo que seguimos haciendo con el alma humana. Cada vez que condenamos lo que no comprendemos, cada vez que preferimos la apariencia a la verdad, levantamos otra columna del mismo imperio. Porque Roma nunca cayó, sigue ahí, disfrazada de civilización moderna. Y nosotros, los herederos de su miedo, seguimos adorando los mismos dioses invisibles, el poder, la imagen, la virtud impostada. Algún día, quizás, entenderemos que el verdadero progreso no consiste en castigar menos, sino en entender más, que la pureza no se impone, se siente, y que el cuerpo tan temido por los antiguos no es el enemigo, es el templo, el único, que Roma no pudo conquistar.